Bienvenidos a este curso de Excel Intermedio. El Instituto Superior Tecnológico les da la bienvenida. Las credenciales de acceso al curso es nuestro número de cédula como usuario y nuestra contraseña como clave. Aquí en la pantalla principal encontraremos lo que es los cursos. Si ustedes tal vez se inscribieron a otros, podrían ingresar, o si no, encontraremos solo el nuestro. Excel Intermedio. Vamos a dar clic aquí. Dentro de los contenidos del curso se irán desplazando varias actividades, las cuales tenemos que ir colocándonos como completa. Como primera actividad nosotros tenemos que realizar lo que es una presentación, luego iremos avanzando a lo que es la pestaña de prerequisitos. Aquí indicamos la parte de lo que vamos a necesitar, como lo que es un conocimiento de manejo de computador, un conocimiento básico de Excel y más que todo las ganas de aprender. Vamos a trabajar con cualquier versión de Excel, 2013, 2016, 2019 o el conocido 13 y 5. Es importante también que se complete toda la información del SIGA. Si tal vez no se lo ha hecho, por favor complétalo, ya que esto luego nos va a ayudar para poder hacer el control, el monitoreo de actividades y también la parte de la generación de certificados. Entonces aquí está colocado lo que es un enlace y nosotros también podemos dar clic en una pequeña imagen que nos aparece por ahí. Primero, es importante conocer o medir lo que es la parte de nuestros requisitos técnicos. Como este es un Excel intermedio, es importante tener un conocimiento básico de Excel. Entonces, para ello, se ha preparado aquí una pequeña actividad evaluada, ¿ya? En la que mediremos nuestros conocimientos de Excel. Recordemos que cada actividad tenemos que irle colocando como marcado para poder avanzar a la siguiente. En los contenidos del curso se ha dividido este curso, que dura aproximadamente un mes, que es de manera virtual, en tres partes importantes. La primera es el manejo del entorno. En la segunda vamos a ver las funciones y fórmulas. En la tercera vamos a ver lo que son macros y formularios. Aquí es importante elaborar lo que es la parte de un pequeño foro. Entonces vamos a describir aquí en unas breves palabras cuál es la finalidad de utilizar Excel. El foro está abierto desde el día 21 de agosto hasta el día 23. Entonces ahí nosotros vamos añadiendo lo que son nuevos temas del debate y vamos indicando para qué utilizamos Excel. Como decíamos, una vez completado todo eso, vayamos por favor marcando. Seguidamente nos va a aparecer una pequeña guía didáctica en la cual cuando nosotros hacemos clic se nos van a desplazar lo que son contenidos básicos a nivel teórico de lo que es el curso. Entonces estos contenidos están divididos, como decíamos, en tres capítulos. Primero, vamos a ver en esta ocasión lo que es un manejo del entorno. Como sabemos, Excel es un entorno más que todo orientado al procesamiento de datos, evaluación, medición de estos datos. Tiene también por ahí que ver con la parte de estadísticas y también lo que tiene que ver con lo que son unas bases de datos, es decir, tener datos normalmente de un negocio, de una compañía o de una empresa. Por aquí hemos colocado también unos pequeños conceptos a nivel, como decíamos, básicos de para qué nos va a servir Excel. Entonces, conforme va a ir avanzando el curso, se recomienda ir leyendo toda esta parte, ya que mucho de este contenido está reflejado o se ve reflejado en las evaluaciones que vamos a realizar posteriormente, a más de lo que vamos explicando, ¿no? Ya, entonces, como decíamos, Excel, en este caso de ser un Excel intermedio, vamos a tratar de hacer una primera introducción a lo que es la parte de automatización, es decir, resolver temas o tareas repetitivas, así como otras cosas. ¿Ya? Entonces es importante ir, como decíamos, leyendo todo lo que son estos contenidos que luego nos van a servir, tanto en la evaluación como en la vida diaria. En cuanto a lo que es la interfaz, se ha colocado por aquí una pequeña feedback o una pequeña revisión a lo que es el entorno. Como decíamos, es importante tener unos conocimientos básicos más o menos del funcionamiento y todo eso, pero hemos querido por aquí recalcarlo y todo eso.
Vamos a pasar entonces al manejo de funciones, que es un nivel de Excel, como decíamos, intermedio. Entonces, en esta clase vamos primero a crear una lista desplegable. Vamos a hacer unos pequeños reemplazos de texto por número, o sea, los tipos de datos. Vamos a dividir el texto en celdas diferentes, vamos a combinar texto, combinar celdas, corregir formatos, ajustar el textos a la celda, movilizar e inmovilizar lo que son filas y columnas, transponer, es decir, girar filas o cambiar por columnas y, bueno, finalmente crear una pequeña tabla en una hoja de cálculo. Vamos entonces a pasar a lo que es el software. Bien, entonces tenemos por aquí lo que es la parte del entorno de Excel. En nuestra primera actividad, como decíamos, vamos a crear una pequeña lista desplegable. Vamos a incrementar un poco el zoom para verlo de una eh, mejor manera la presentación. Bien, entonces por aquí yo voy a crear una lista desplegable. Para eso me voy a ir a la parte que me dice datos y voy a escoger esta parte que me dice validación de datos. Es importante que una celda aquí esté seleccionada porque ahí es donde se va a desplegar esta lista. Entonces aquí en la parte de configuración nos dice el criterio de evaluación, permitir cualquier valor. Se supone entonces que aquí estaría lo que es la parte de los valores. Lo que nosotros vamos a utilizar aquí es la parte de lista. La lista va a permitir una selección de cierto dato. No. Entonces vamos a poner aquí un origen. El origen nosotros podemos colocar una lista de ítems o una lista de palabras o datos que ya la hemos escrito posteriormente o también la podemos ir describiendo aquí. Para el ejemplo voy a colocar, por ejemplo, aquí lo que son algunas profesiones. Vamos a colocar, por ejemplo, doctor. Voy a separar con lo que es la parte del punto y coma. Para el siguiente dato voy a colocar profesor, punto y coma. Voy a colocar un estudiante y voy a colocar también un policía. Listo. Una vez colocado todo eso, vamos a pulsar aceptar. Inmediatamente acá en la parte de la lista, como vemos, se va a crear una especie de flechita hacia abajo que me indica que ahí está la lista. Cuando yo doy clic ahí, voy a poder observar los ítems o los datos que coloqué de manera descendente, es decir, como una lista. Entonces basta con yo darle clic, esta ya quedaría seleccionada lo que es este valor. Bien, asimismo, si yo tal vez quiero modificar esto, me iría nuevamente a la parte de validación de datos y aquí podría colocar algunas otras cosas. Tenemos también la parte de aquí de un mensaje de entrada en el cual me va a ayudar al usuario para decirle que pueda él elegir o que tenga que elegir. Por ejemplo, si yo coloco aquí un título, vamos a ponerle, por ejemplo, mensaje, y vamos a ponerle aquí, seleccione una profesión, aceptar. Bien, entonces como vemos, ese pequeño mensaje flotante de cuando yo me ubiqué en la lista me va a salir como alerta, ayudándole o alertándole al usuario qué es lo que debe hacer. Entonces él seleccionaría cualquiera de esas profesiones. En nuestro siguiente tema vamos a ver cómo buscar o reemplazar texto y números en una hoja de cálculo. Esto más que todo nos va a servir cuando nosotros tenemos múltiples datos. Por ejemplo, vamos a colocar por aquí varios años. Vamos a colocar, por ejemplo, 2024, 2023, 2003, perdón, 2024, 2024, 2024. Y vamos a colocar, por ejemplo, por acá, vamos a decir que, y vamos a colocar, por ejemplo, por acá, sí, vamos a colocar por acá no. Vamos a colocar por acá sí y vamos a colocar por acá no. Bueno, yo lo he escrito de diferente manera, algunos con mayúscula y otros con minúscula para hacer una demostración luego, ¿no? Bien, entonces, para hacer este reemplazo, lo que yo me voy a ubicar es en la parte del inicio y voy a seleccionar la parte que me dice en el menú, en la parte derecha superior, buscar y seleccionar, voy a ir a la parte que dice reemplazar directamente.
El reemplazar lo que va a hacer es buscar un texto y reemplazarlo con el que yo le indique. Vamos a colocar, por ejemplo, 2024. Supongamos que yo 2024 lo quiero cambiar por 2025, es decir, actualizarlo, ¿no? Entonces voy a seleccionar ambos datos para primero validar si está bien escrito, porque pueden ser datos que yo no los vea a simple vista. Le podría poner buscar. Al ponerle buscar, como vemos, el seleccionador va navegando por lo que son estos datos, entonces significa que está bien escrito. Una vez esté realizado eso, yo puedo ir reemplazando de uno en uno, el dato que está seleccionado se va reemplazando, o puedo colocar reemplazar todos para que todos los valores se cambien. Entonces aquí Excel nos mandará una pequeña alerta que nos dice se ha hecho dos reemplazos que tenía esos dos datos. Ya. Haciendo otra pequeña práctica, aquí no tiene que estar seleccionado nada. Voy a buscar, por ejemplo, la palabra no. Voy a colocarla con minúscula de una manera diferente y le voy a poner que se reemplace por sí. Ya. Entonces, como yo ya sé que existe esa palabra o tal vez a la palabra la escribí mal, por ejemplo, con mayúscula, minúscula o minúscula, mayúscula, yo coloco reemplazar todos. Entonces, como vemos ahí, se hicieron los reemplazos de estos sys, bueno, más que todo tal vez los que estaban escritos de una manera incorrecta, lo cual me lleva a la pequeña deducción de que Excel no tiene una sensibilidad entre mayúsculas y minúsculas. ¿Qué significa tener esta sensibilidad? Significa, por ejemplo, que cuando yo coloco una contraseña, por ejemplo, en una cuenta de usuario, si la puse tal vez a la primera en mayúscula, la debo colocar así, ¿no? En cambio, Excel acá va a identificar sea mayúscula o minúscula y lo va a tomar como un valor válido. Muy bien, entonces esta ha sido la parte de buscar y reemplazar. Vamos a la parte de dividir texto en celdas diferentes y también combinar la parte de lo que son texto, bueno, la parte de combinación de celdas. Bien, entonces me voy a volver a la parte de lo que es Excel, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, yo voy a tener, voy a escribir algo, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, el día de hoy es 21 de agosto. Bien, entonces normalmente cuando escribimos algo, bueno, se sabe, como vemos aquí, desplazar o sabe cubrir varias celdas. Pero sin embargo, si yo voy a la celda siguiente donde también está escrito, esto no se ve nada arriba en la barra de fórmulas y funciones, ¿ya? Pero me está ocultando. Si yo escribo, por ejemplo, algo aquí, vamos a poner, por ejemplo, hola, ¿ya? Bueno, automáticamente lo demás se va a quitar, ¿ya? Entonces lo ideal aquí, bueno, sería primero ajustar lo que es el texto de una celda, ¿no? ¿Ya? Si yo le doy, por ejemplo, doble clic en la parte de la celda D, que es donde está el dato, perdón, de la columna D, le doy doble clic, esto se va a ajustar automáticamente, ¿no? Voy a ponerle control Z para retroceder. ¿Por qué ajustaría yo? Porque a la vez necesito que se muestre todo ese nombre y los datos no sean demasiado anchos, ¿no? ¿A qué me refiero con anchos? Ahora yo voy a dar clic en lo que es la parte de la fila 12, que es donde está mi dato, ¿ya? Entonces, como vemos, bueno, ahí básicamente eso no se puede adaptar, ¿no? No funciona igual las columnas que las filas. Yo tendría ahí la parte de tal vez, bueno, hacerlo esto más ancho, ¿no? Sin embargo, se va a seguir viendo o no se va a ver todo el contenido. Voy a regresarle con control Z. Lo que debería yo hacer ahí, ¿no es cierto?, es la parte de ajustar el texto, ¿no? Entonces, si yo ajusto el texto, esto se va a ajustar a lo que es la parte de la columna. Sin embargo, la fila se vuelve más ancha. ¿Ya? Entonces tengo esa opción, control Z. Voy a quitar el hola de aquí un momento. Y lo que yo voy a hacer, en este caso, es la parte de la combinación de celdas o filas o columnas. ¿Ya? Bien, entonces yo tengo esa parte de aquí. Voy a seleccionar todo lo que son mis celdas de la fila que estoy utilizando. Y aquí voy a colocar la opción que me dice combinar y centrar. ¿Ya? Entonces, como vemos, ahora ha quedado en una sola celda. Yo me movilizo por aquí, me voy a una sola celda y puedo tener ahí esta frase. ¿Para qué me serviría esto? Para colocar, por ejemplo, datos como nombres completos. Y aquí yo quiero colocar, por ejemplo, primer nombre, segundo nombre y apellido. ¿Ya? Entonces, como vemos ahí,
podríamos poner, bueno, voy a ponerme yo como ejemplo, Fernando Castillo. Ya, podríamos poner datos que cuando yo ya elabore o ponga esto dentro de una tabla, estos datos quedarían estructurados o visualmente más comprensibles o de una mejor manera, ¿no? Ya, por ejemplo, voy a colocarle por aquí un pequeño color, ¿ya? Para que se pueda ver un poquito esa diferencia de lo que es esta combinación, este ajuste de celdas y todo esto. Ahora, vamos a ver la parte de corregir los formatos y la parte también de movilizar filas y columnas. Por ejemplo, vamos a volver al ejemplo anterior donde yo tenía lo que es un número. Cuando es un número, esto se alinea totalmente a la derecha y cuando es texto, se alinea o se empieza a escribir desde la izquierda, ¿no? Sin embargo, yo tengo por aquí esta pequeña caja en donde puedo controlar lo que son estos datos. Yo tengo, por ejemplo, una parte que me dice general, que bueno, es un formato no específico, que es el que por defecto se escribe, como lo vemos ahí, y como que detecta un valor predeterminado, ¿no? Pero si yo necesito que ese número, por ejemplo, sea texto, yo lo voy a colocar así, ¿ya? Entonces, miren, por ejemplo, ahora ese primer número es texto. Si ese número es texto, yo ya no voy a poder procesar datos con ese número. Es decir, no voy a poder hacer una suma porque ese número es un texto. ¿Para qué me serviría esto? Esto generalmente sirve cuando yo necesito colocar ceros al inicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay algunas facturas que empiezan con 001. Porque si yo coloco ceros desde una celda general o una celda número. Ya, bueno, ahí pusimos un número tal vez con lo que son decimales. Ya, ustedes deben conocer que, bueno, si le ponemos aquí podemos reducir esos decimales, ¿no? Bien, entonces he puesto este número aquí para el ejemplo. Si yo coloco ceros desde aquí, 0001, los ceros se van a proceder a borrar y van a desaparecer, ¿no? Si yo quiero colocar un número de cédula, como por ejemplo de la SOAI, que empieza con 01, me parece, ¿ya? Este número se va a desaparecer, el primero. Si yo quiero colocar un número celular 0999, ese número se va a desaparecer, bueno, y pueda que no funcione lo que yo quiera hacer o no lo encuentre al número, ¿ya? Entonces ahí es importante colocarla a la celda como lo que es un texto, ¿no? ¿Ya? Entonces si yo la coloco como un texto, ya puedo poner el número celular 0999 o también puedo colocar el número de cédula 01 y lo que sea. Ya, perfecto. Entonces, es importante definir qué tipo de dato yo tengo. Asimismo, por acá tengo otros datos como lo que es una fecha corta. ¿Ya? Como vemos ahí, bueno, más o menos se supone que lo que hizo fue una conversión de números, pero yo podría colocar, por ejemplo, aquí 21. Aquí puedo utilizar, por ejemplo, guiones o lo que son slash para colocar la fecha de hoy. ¿Ya? Y la fecha automáticamente se convertiría en un dato de tipo fecha que por defecto viene con estos slash. ¿Ya? Así también tengo yo otros tipos de datos que puedo utilizar, la parte de lo que es, por ejemplo, porcentaje. Por ejemplo, vamos, bueno, el típico 100%. Aquí también tengo que reducirle tal vez lo que son decimales para que me coincida. Y así también tengo más tipos de datos y más formatos de datos para lo que es esta parte de las celdas, ¿no? Ya, entonces, dependiendo de lo que nosotros vayamos a utilizar, vamos a ir colocando uno o vamos a ir colocando el otro. Bien, finalmente vamos por el día de hoy a ver lo que es la parte de crear una tabla en Excel. Crear una tabla en Excel, como sabemos, bueno, es algo bastante básico que normalmente hacemos. Aquí justamente hicimos un ejemplo de ese mediante una combinación de lo que son tres celdas, lo pudimos hacer. Ahora, por ejemplo, digamos que yo hubiera querido por aquí, o lo que nos faltó mostrar, es combinar también lo que son columnas, ¿no? O combinar dos filas, ¿ya? Que están en una misma columna. También puedo hacer yo lo mismo, al darle combinar y centrar, o al darle también clic derecho, al seleccionar esto y ponerle combinar y centrar, esto se vendría a centrar ahí. Yo por la parte de acá tengo la parte de alinear en medio o alinear en la parte superior, dependiendo lo que yo busque hacer, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí ya no sería nombre, sino podría ser la palabra de datos para que esto quede de una mejor estructura, ¿no? Bien, entonces básicamente la parte de las tablas o tablas tienen dos denominaciones. Una
seleccionar un conjunto de datos y aplicar lo que son los bordes. Y tenemos también la otra en donde nosotros directamente insertamos lo que es una tabla. La tabla necesita lo que son datos, entonces son datos que normalmente están en alguna lugar, ¿ya? Por ejemplo, yo voy a colocarlo en mis datos de acá. La tabla tiene encabezados. ¿Qué significa que tiene encabezados? Es decir, que tiene un título para decir qué valor va a ir. Tenemos por aquí esta parte que, bueno, básicamente lo que nos permitiría es minimizar un poco esta selección de datos de la tabla, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo voy a colocar ahí, ¿no? Entonces, como vemos, creo un encabezado. ¿Cuál es la ventaja de utilizar la creación de una tabla con la utilizar bordes? Como vemos ahí, podría aplicar yo lo que son más estilos y más que todo me aparece la parte de aquí de un filtro. ¿Ya? Entonces en Excel también tenemos la parte de lo que son filtros para yo seleccionar o mostrar solo los datos que yo quiero. ¿Ya? Por ejemplo, yo quiero mostrar solo los que me dice 2025, entonces solo me va a mostrar eso. ¿Ya? Si yo bueno, borro el filtro, va a volver a lo anterior y acá, bueno, como solo tengo sys, vamos a poner por aquí tal vez un no, ¿ya? Entonces, mire, me aparece solo la palabra o que me salga solo lo que tiene no. Entonces, esa sería básicamente la utilidad de crear una tabla desde la parte de insertar y la parte de crear una tabla con datos ya establecidos ahí. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso sería todo en cuestión a los contenidos. Muy bien. Entonces tenemos también la parte de lo que son tablas dinámicas. Las tablas dinámicas generalmente nos permiten personalizar de una mejor manera lo que son esta creación de datos, donde yo puedo seleccionar también lo que son rangos. Las puedo colocar tal vez en una nueva hoja de cálculo. Recordemos que Excel, los tipos de archivos de Excel son libros, ¿ya? Y se puede ir creando lo que son hojas. Entonces yo puedo ir creando aquí lo que son hojas, ¿no? Ya, por ejemplo, una vez seleccionado los datos, voy colocando lo que son hojas y aquí me va a establecer lo que son de una manera más personalizada qué datos yo quiero nomás mostrar. Por ejemplo, yo pongo ahí, quiero mostrar la parte de datos, quiero mostrar el nombre, quiero mostrar el apellido. Si va por ahí algún filtro, que esto se filtre por apellido, ¿ya? Que, por ejemplo, las columnas estén mejor en un nombre, que los valores estén en una fila y más cosas así. Entonces, dependiendo de lo que yo necesite, yo voy a ir arrastrando lo que son datos cuando utilizo una tabla dinámica. Esto más que todo me va a servir para hacer lo que son filtrados a un nivel más. Como vemos también aquí en lo que yo coloqué eso, se creó otra hoja. Como saben, estas hojas son totalmente personalizables. Yo le puedo cambiar lo que son los nombres, por ejemplo, página 1. Le puedo a la hoja también mover o copiar, es decir, crear una copia, una duplicada del mismo. Como vemos ahí, puedo también, bueno, eliminarla u ocultarla, tal vez haya información que no quiero que se muestre. Y acá también podemos ponerle la parte de mostrar para que, bueno, se muestre la hoja que yo acabo de ocultar. Tenemos también la parte de proteger hojas, que es bastante útil. Por ejemplo, yo le puedo poner una contraseña para que ciertas cosas no las pueden hacer los usuarios. Por ejemplo, insertar filas, insertar columnas, dependiendo de lo que se quiera. Yo le coloco una contraseña, ¿ya? Como ustedes ven ahí, me parece oculto para que nadie vea qué contraseña puse, ¿no? ¿Ya? Entonces, el momento que yo le pongo a aceptar, me dice que vuelva a escribir lo que es la parte de mi contraseña y me sugiere que no la olvide, ¿no? Entonces, si yo quiero escribir algo aquí, no me va a dejar porque mi hoja está protegida, ¿ya? Es solo una hoja de visualización de datos. Yo tendría que desproteger la hoja, colocar la contraseña que puse y aceptar. Y ahí ya podría escribir mis datos, ¿no? Perfecto. Listo. Entonces, eso sería todo en cuestión a la parte de los contenidos de esta clase. ¿Por qué se dio con clases pregrabadas? Tal vez se preguntarán algunos y por qué no se dio con clases en vivo. Bueno, generalmente lo que son las clases en vivo, que normalmente se hacen a través de una plataforma como lo que es Google Meets o Zoom, ¿ya? Eh, Se la hace en ese momento en vivo, pero a veces toma demasiado tiempo, tal vez lo que son la parte de preguntas, dudas. En este caso nosotros vamos a subir lo que es el video a lo que es una plataforma como YouTube, en donde ustedes pueden escribir todas lo que son las preguntas y dudas que tengan y ahí se va a hacer
la respectiva contestación. Otra parte también es que al hacer una clase en vivo, muchas de las veces las personas, bueno, no la vuelven tal vez a revisar, salvo que la requieran en sí, ¿no? Entonces, como tenemos esta parte de una clase ya pregrabada, ahí le vamos a poner de una u otra manera todo nuestro interés a revisarla y podemos hacer la parte de lo que es una pausa, si tal vez algo no entendimos o necesitamos un cierto repetir, ¿no? Ya, por eso es, por qué se ha grabado la clase de esta manera en la plataforma de YouTube. Bien, entonces vamos a pasar a la primera actividad que vamos a tener que desarrollar. Aquí en esta parte de los contenidos están ya las actividades precargadas y en plataforma se van a ir precargando conforme se vayan habilitando cada uno de lo que son estos capítulos. Vamos en este caso a elaborar el diseño de una factura. Podemos utilizar lo que son funciones revisadas como combinar celdas, tablas, formatos según el tipo. Vamos a poner, por ejemplo, que para el código de un producto ustedes van a tomar cualquier cosa como ejemplo. Por ejemplo, yo voy a hacer de una tienda. mm, eh, Vamos a manejar, por ejemplo, números. Para el detalle vamos a poner texto, vamos a poner fecha, precios en formato número y vamos a tener un total de sumado. Voy a poner aquí un pequeño ejemplo de cómo más o menos debería quedar. Por ejemplo, yo voy a hacer aquí una factura. Le voy a poner como título factura y vamos a ponerle por aquí, por ejemplo, 0001. Va a ser mi factura 001. Como sabemos por aquí, tendría que colocar el dato de tipo texto para que mi factura pueda ingresar y yo a mi factura le voy a combinar. Entonces, miren, hasta ahí estamos utilizando ya dos funciones. Vamos a ponerle una pequeña tabla y luego voy estructurando lo que es la parte de la factura. Por ejemplo, en esta parte de aquí iría lo que es la parte de los datos del cliente, ¿no es cierto? Y en la parte de más acá abajo, yo puedo ir poniendo así, ¿no? En la parte de más acá abajo irían las descripciones, ¿no? Entonces por aquí, por ejemplo, tenemos una especie de código o ID del producto, por aquí la parte del producto habíamos pedido, por aquí el precio, ¿ya? Entonces por aquí vamos a poner, por ejemplo, uno, 2. Este tipo de datos decíamos que tratemos de que sea de tipo número, ¿ya? Para un mejor manejo, por aquí le quitamos un par de decimales. La parte del producto vamos a poner, bueno, yo voy a poner, por ejemplo, una Coca-Cola. Bueno, como solo un ejemplo sería así, ¿no? Entonces, para que se vea mucho mejor, por ejemplo, voy a combinar esto. ¿Ya? Vamos a combinar esto de aquí. Y bueno, va a depender luego de mí si, por ejemplo, lo alineo en una sola parte. Y por acá, por ejemplo, esto lo alineo al centro para que visualmente se vea mejor. Por aquí vamos a poner, por ejemplo, una Pepsi. Y por acá voy a colocar lo que es el precio. Por ejemplo, la Coca-Cola $1 y la Pepsi 80 centavos. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que mostrar básicamente en el trabajo sería una especie de total en el que yo haga una simple suma, ¿ya? F9 más F10, ¿no? Bien, entonces esto también yo lo estructuro dentro de una pequeña tabla, como vemos ahí, ¿ya? Y esto le puedo colocar lo que es la parte de bordes. Ahí entonces quedaría a su gusto colocarle lo que son colores, un pequeño diseño y todo eso. Como sabemos, la parte de los colores y los diseños en sí vende, ¿no? Ya, lo visual vende, entonces es que es una factura un poco mejor y no es una factura tan simple como que la que las personas solo la cogen porque solo está en blanco y negro, la arrugan y la botan, ¿ya? Entonces es una factura que llama un poquito la atención, tal vez, bueno, la van a guardar por ahí, ¿no? Otra cosa importante es, bueno, también, digamos, como decíamos, vamos a coger cualquier ejemplo, ¿no? Yo le voy a poner, por ejemplo, tienda mía, ya, entonces también un nombre ayuda a potenciar lo que es la parte de nuestro negocio. Y si también le colocan por ahí un eslogan, vende lo mejor. Ya, una pequeña idea, ¿no? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es esto. Vamos a hacer un guardado, guardar como, donde ustedes prefieran. Para la tarea se debe subir con el apellido, es decir, ustedes van a colocar el apellido, el nombre, actividad 1, XLS y lo vamos a subir a plataforma, ¿ya? También hemos pedido por aquí que se maneje una lista desplegable, ¿no? ¿Ya? Entonces también pedimos esa parte, habíamos explicado esa parte, ¿no? Entonces yo voy a ponerle por aquí para el ejemplo,
de la tarea, de cómo realizarla, Castillo, mi apellido, mi nombre, Paul, actividad uno y la guardo. Y eso voy a proceder a subirlo en lo que es plataforma. ¿Ya? Entonces, bien, por ejemplo, en la lista desplegable vamos a hacer otro ejemplo por aquí, ¿ya? Entonces yo podría poner aquí tipo de pago, ¿ya? Y aquí voy a hacer esta parte en datos, validación de datos, configuración, lista, y aquí voy a poner si es un pago a crédito, crédito, punto y coma, o si es un pago en efectivo, efectivo, ¿ya? Entonces esto le va a permitir al usuario seleccionar crédito o efectivo. La tarea debería tener todas estas partes que se está solicitando. Una lista, un dato de tipo número, ¿ya? Como sabemos, bueno, por defecto va ahí un dato de tipo texto y bueno, y también lo que es la parte de la fecha, ¿ya? Entonces por ahí le vamos a colocar nosotros una fecha. Bien, entonces, eso ha sido todo en cuestión a este primer capítulo que se titula Manejando el entorno. Por favor, no olvidar de preguntar cualquier duda que tengan y de hacer la parte de la actividad. ¿Ya? Entonces, la próxima semana se habilitará lo que es el siguiente capítulo para poder ir avanzando, ¿no? Un gusto entonces haberlos tenido en esta clase y hasta la próxima.